ver, pues ya se reportó Joel, pero creo que andaba un poco perdido. Me dejó un comentario ahí en el perfil. Pero pues en realidad necesito más bien que se conecte aquí, ¿no? A la transmisión en vivo. Este. Ahí está ya. A ver. Ah, ya, es que no lo entendía. Ahí estamos. Sí, nomás tienes que abrir ver la transmisión y ya ahí te aparece te mando la invitación. Es- Carnalito, es la primera vez que utilizo esto y la neta está bastante divertido, ¿eh? sí, está chido, güey. La neta, está bien Está chido, verga. la neta. Está súper verga, güey, que pues ahora podemos comunicarnos a la distancia, por un lado, y por el otro lado, que pues más gente puede participar de las conversaciones. Está súper verga, güey. No sé hasta cuántas personas se pueden conectar en una conversación. Nunca he querido hacerlo con más personas, porque a veces con dos es un pedo. Entonces ya tres, cuatro, no sé, pero un día estaría chido. O sea, Se cruzan las conversaciones. Es que también, ¿sabes cuál es la mayor bronca, güey? Que cualquier ruidito que entre de la otra cámara corta el micrófono de los demás. Entonces, por decir, si tú estás hablando y ladra mi perro, se corta lo que tú estabas diciendo, güey. Porque solo Ajá. puede haber un micrófono abierto a la vez. Entonces, ahí es donde es medio un pedo. Pero estaría chido un día armar un pequeño foro con unos 4 tatuadores, un moderador para que esté dando la palabra, ¿no? Y haya un orden. Pero estaría chido armar un pequeño debate sobre algún tema muy en específico, ¿no? Estaría chingón. Claro que sí estaría chingón eso. Y es que también muchas veces nos vamos así como por la fama, el reconocimiento de algún tatuador. Y a veces pasa que tatuadores con mucha fama, mucho reconocimiento, no son muy buenos para comunicarse, ¿no? Entonces, Sí, pero lo que te decía hace rato, hay personas que yo veo su trabajo y dices, madres, güey, yo no puedo hacer lo que tú haces, pero no tienen ni siquiera la capacidad de contestarle al cliente en el mostrador. Y tengo una lista de varios queridos amigos que desgraciadamente así son, ¿no? Y por más que en algún momento se los he dicho de, oye, pero neta hay personas que es, sí, sí, no, sí. Y a la hora que ves el trabajo dices, no mames, güey, pero no pueden expresar nada que le haga sentir incluso la mínima confianza a un cliente, ¿no? sí, que dices, como un güey tan monosilábico puede tatuar así, ¿no? Puede tatuar así, ¿no? Pero también dices, ok, ¿no? O sea, tal vez yo ocupé tiempo de mi vida en ver cómo hablaba con el cliente y por eso no soy tan buen tatuador, ¿no? Ah, yo Tiene creo que ser una parte que se compense. Yo creo que aquí está muy relacionado con lo que estábamos hablando, que a lo mejor hemos perdido el tiempo en cosas que estaban muy fuera de nuestro estilo. Ya cuando te sientes como pez en el agua y dices, esto es lo que yo quiero hacer, yo creo que tu nivel se dispara bien cabrón, güey. A mí me ha pasado, pero también lo he abandonado. Pero también a veces uno puede llegar a abandonarlo porque yo, por ejemplo, veo mis cuadernos de dibujo. Siempre tengo varios diferentes, ¿no? De mis cuadernos de dibujo del lapso entre el estudio de Coyoacán, el viaje que hice al Caribe para vender cochinitos y cuando regresé los 5 años en Evolution. Y son 5 cuadernos de un montonal de cosas diferentes. Y sí, pues cada uno tiene una relación entre otra y lo que tú quieras y fue mucho ejercicio y todo. Pero en realidad de todo eso no se alcanzó a tatuar nada. Siento que nada más estaba como desperdigado. O sea, al final de cuentas no tenía una cohesión una cosa con otra. Y eso eh, acabo encontrándome. Tengo un cuaderno de un montonal de bocetos, o sea, casi el 80% del cuaderno de sketch de puro bioorgánico, ¿no? Hasta que acabé entendiendo que en el país no funcionó, o por lo menos a mi alrededor no funciona porque la gente se llena los brazos diciéndote y me agregas otro y otro y otro, pero cuando le dices todo completo, no. Pero de todas maneras va a acabar llenándoselo de otro y otro y otro, ¿no? Entonces lo único que no quiso fue hacer planeación y acabé hartándome de muchas otras cosas o de muchos estilos. Hasta que llega un punto en el que tienes acumulados muchos trabajos. También en su momento quise hacer como mi cuaderno de puro japonés, más como un ejercicio personal, que en realidad por tatuarlo, ¿no? Y y de todo eso acabó por no concretarse nada, aunque es mucho trabajo el que se está haciendo, el que se está viendo en ese momento, creo que para todo eso más bien te funciona para después poder llegar
a tratar, es que para mí siempre el viajecito de mi estilo como que no me ha gustado, ¿no? Porque muchas veces ves a pendejos haciendo cosas bien pendejas y lo justifican con la palabra mi estilo, ¿no? Entonces no me gusta el concepto de mi estilo, sino la manera en la que yo lo logro se puede considerar en este momento una zona de confort. Y yo creo que el concepto, lo que te decía de muchos cuadernos, fue que durante muchos años tienes tanto a tu alrededor la idea de que la zona de confort es de la que te debes de salir. Y dices, no mames, güey, o sea, primero tienes que llegar, güey. Claro. Y crees que te sientes en una zona de confort cuando copias tatuajes de internet en un estudio haciendo a 20 al día en Cancún con los Spring Breakers y todo, ¿no? Crees que estás creando un estilo porque estás haciendo mucho, ¿no? Y no, al contrario, o sea, lo único que estás haciendo es desperdigar tu trabajo a lo puro pendejo, ¿no? Y yo veo mis cuadernos actualmente de bioorgánico y dices, qué horrible, ¿no? Y todavía publico por chiste uno de esos y alguien me dice, yo lo quiero, ¿no? Dices, órale, ¿no? Pues, chido, ¿no? Pero también tiene que ver con que ya acreditaste tanto trabajo de otras cosas que la gente te voltea a ver un poco eso que antes no hubiera pelado, ¿no? Y yo veo mis bioorgánicos y dices, güey, que, o sea, dan vergüenza, cabrón, los pinches dibujos, ¿no? Pero en su momento, como no me funcionó a nivel de ya no lo tatué, como no me funcionó a nivel de, o sea, no veo un público determinado para esto aquí, porque a lo mucho, la neta, por lo menos yo en la calle o conocidos o tatuadores que yo haya visto, no creo que haya más de 20 brazos bioorgánicos, originales bioorgánicos en todo el país, ¿no? Y la mayoría deben de ser tatuadores. O sea, Simón. eso no es accesible al público por muchos conceptos, ¿no? Que tal vez tenga que ver con una cultura más gringa o más europea, pero aquí no funciona. El chiste es de que en su momento fue de no, entonces pásate otra cosa, güey. Y mi siguiente cuaderno de dibujos fue de lo que te digo de japonés, ¿no? Que mi intención no era ser japonés, pero dices, bueno, tienes que ponerte al tiro porque si te lo piden no puedes estar haciendo estas pendejadas o estas otras pendejadas, ¿no? Y tienes esa falsa idea de que la zona de confort es lo primero que debes de dejar, de lo que te debes de salir, de lo que debes de apartarte, de lo que te está haciendo daño, de lo que te centra, de lo que no te deja crecer. Y dices, puta, primero creo que apenas después de 28 años como tatuador, toda una puta vida dibujando y pendejada y media que me he pasado de muchos otros oficios que tengan o no tengan que ver con las artes gráficas me aportan a esto, creo que apenas estoy entrando en una zona de confort. Yo creo que si hago esto los siguientes 10, 12 años de mi vida, podré pensar en que tengo que romper esa zona de confort. Pero sí creo, y he visto también a mi alrededor en muchos tatuadores que ya iban enfocados bien cabrón en algo bien bonito, que algún pendejo les dijo, salte de tu zona de confort, experimenta, crece, haz algo nuevo. Y en el momento que le dices, crece, significa, entonces no estoy creciendo. Y ya desde ahí hay un pedo. Entonces esa gente lo poco que ya tenía construido lo va a abandonar para empezar a construir otro, como mis 5 cuadernos de dibujo, ¿no? Y los veo y dices, sí tienen un 60%, un 80% de hojas. Igual también en estos días dije, no, pues deja dónde dibujar, necesito buscar. Ah, pues tengo cuadernos que les va a quedar, ¿no? Ah, mira, llené esta, llené esta, esto. Ah, mira, este se quedó en menos. Sí, cada uno fue una zona de confort en la que algún tarado alrededor de mí con información dijo, salte de tu zona de confort, güey, crece. Y ahí voy de pendejo, ¿no? Y me ha costado todos estos años y casi 50 años de mi propia vida que dices, no, güey, o sea, creo que apenas veo mis pinturas de los últimos 3 4 meses, mis tatuajes de los últimos 3 4 meses, mis ilustraciones, y apenas empiezo a ver una coincidencia. Apenas la empiezo a entender yo, ¿no? Entonces dices, ok, si me chingo los siguientes 10 años, y hago lo mismo los siguientes 10 años, hasta que con los ojos cerrados me salgan mis pinches colibrís, por más pendejos que estén, ok, entonces ya podré pensar, ¿y si ahora paso a realismo? ¿Y si ahora paso esta parte a realismo para que se conserve, pero esta la conservo en línea gruesa? ¿Y si, tal vez poder empezar a experimentar con otros temas, o tal vez los libros que lea durante 10 años me lleven a hacer otro tipo de dibujo? Pero primero necesitas la zona de confort. Es parecido a ahorita que estábamos esperando a que te conectaras, güey. Alguien hizo una pregunta de cómo desarrollar su estilo. No recuerdo muy bien, no recuerdo exactamente el planteamiento y es importante el planteamiento, pero iba en ese sentido, de cómo Ajá. desarrollas un estilo. Y yo lo que le decía es que yo pienso que los primeros 5 años debe uno de explorar los estilos ya existentes, pero los esenciales, no todos, ¿no? Por ejemplo, el tradicional americano y el japonés para mí son esenciales y creo que hay que conocerlos para tener así como unas bases sólidas del tatuaje y a partir de ahí entonces ya empezar a fluir, ¿no? A como... Yo te lo pondría entre tres, carnal. Tradicional americano japonés, y yo sé que tú eres muy reticente a eso, ¿no? Pero yo amo ese estilo.
Pero yo te pondría el tercero en el tribal Mm, antiguo. Simón. Lo que pasa es que me hartó que cuando yo empecé, no pedían otra cosa, güey. Pero ahora que ya me dejaron descansar muchos años del tribal, puedo llegar a hacerlo con gusto. De hecho, Eh, hice bastante tatuaje estilo polinesio y me la pasé bastante bien. Incluso llegué a desarrollarlo bastante decentemente y me gustó. Nada más que sí llegó un punto en el que dije, creo que ya lo exploré bastante, creo que me queda bien y podría incluso hasta ganar dinero de estar haciendo esta madre porque ya me sale bien, pero ya no quiero hacerlo, ¿no? O sea, lo ¿Por disfruté qué? chingón, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque sentiste que ya habías llegado a un punto de aprendizaje en el que ya no querías continuar en un crecimiento dentro de eso, ¿ok? No se trata de salirte de una zona de confort, sino más bien cumplir con el estándar de lo que debes de conocer como cultura general en tu oficio para saber que vas sobre de lo tuyo, ¿no? Aunque te cague el realismo, sabes que lo tienes que aprender a hacer. Aunque te cague cierta cosa, lo tienes que aprender a hacer para incluso hasta poder despreciarlo, ¿no? Hasta Exacto. poder decir, sí, hasta para poder despreciarlo necesitas saber por qué desarrollas algo que dices, tu puta acuarela me caga las madres, ¿no? O sea, Sí, pero tienes una base para hacerlo, ¿no? sí, exactamente. Sí, por ejemplo, el realismo sí me caga, güey. Y pero sí llegó un punto en el que hice un buen realismo, ¿no? Y me di cuenta de que no es tanto pedo como todo mundo piensa, por un lado, y que incluso llega a un punto en el que es aburrido, güey. Pero fue lo que yo te dije, o sea, llegó un momento en el que dije, ok, pero mis plumones están secándose, no he dibujado nada hace meses, todo lo saco de una impresora, sí tengo que hacer un estudio previo por dónde va la sombra, cómo le voy a modificar, bla, 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 lo que quieras. Pero llegó un momento que gracias a mi propio hartazgo en mi propio trabajo, dejé de sobrevalorar, obviamente tiene cosas hermosas, pero dejé de sobrevalorar el realismo por encima del espacio creativo. Me platicaste en algún momento tuviste ahí un roce con famoso tatuador realista porque en una expo le iban a dar el premio a él sin analizar que había otros dos tatuajes que habían pasado por un desarrollo y un proceso de dibujo, de boceto, de trazado, de muchas otras cosas que no te implicaba el retrato por más bonito que quedara, pero que al generalizarlo todo en una sola categoría, porque no había más, pues acababa ganando el que en realidad tenía el menor mérito como tatuador, dibujante, creativo. Exacto, exacto. En Sí, algún momento me platicaste algo así, ¿no? Entonces desde ahí dices, a ver, güey, pero, o sea, yo le veo mucho mérito, porque sí me llegó a impresionar mucho en algún momento. Y yo pensé que me iba a hartar a base de ver a mucha gente haciendo lo mismo, ¿no? Y me harté a base de hacerlo yo. Pero también hay un punto en el que yo tomé la decisión de, ya me sale, vamos a decir así, ya me sale, o sea, ya la gente ya me compra esto, ya ven a su familiar igual en la foto, o sea, ya me sale lo que yo quería. Es parte de un estudio que tuve que llevar porque como dibujante, pintor, ilustrador o tatuador hay que saber hacerlo. Pero tengo dos opciones. Una es realizar esto súper cabrón y la otra es aprender a utilizarlo para con otras cosas realizarlo como, no como un fin, sino como el medio. O sea, el exacto. realismo me parece que debe de ser un medio y no un fin. El medio con el cual puedes lograr ciertos efectos para que y me he encontrado con gente que ahora hace un realismo súper bonito en detalles bien cabrones, pero le ponen una puta raya negra alrededor tan marcada y unas líneas tan finitas de una sola aguja a los contornos, que sí, sí se va a quedar ahí 5 a 10 años después, sí se va a ver bonito, sí va a valer la pena, ¿no? Ese tipo de experimentación es la que me parece que está chida, pero solo la puedes realizar ya que te hartó siempre utilizar tu misma aguja. Ya que siempre hiciste tus tatuajes con aguja de 9 es cuando dices, a ver, güey, si le hago con una de 18 o a ver, güey, si le hago con una de 3 o con una de uno güey. Ahora me encuentro con que hay cartuchos nuevamente de aguja simple, ¿no? Yo ya había dejado de utilizar eso, por lo menos 15 años dejé de usar eso, ¿no? Single Y needle, hasta encontré, ¿mandé? la single needle, Sí, porque, por ejemplo, las agujas de varilla, yo nunca vi ninguna marca que vendiera eso. Y cuando me pasé por unas máquinas rotativas, me pasé a los cartuchitos, pues me encontré con que hay cartuchitos de aguja sencilla, ¿no? Y yo neta me aventé, no mames, no 15, más de 20 años de no hacer tatuajes con eso porque acabé odiando la aguja sencilla por el tedio del tiempo, ¿no? Simón. Y volver pero ahora utilizarla no como fin, sino como recurso. Ok, voy a hacer mis líneas gruesas, voy a hacer esto, esta parte, así lo que tú quieras, pero ahora tengo la posibilidad de con esta, nada más hacer estos detallitos de aquí. Ah, mira qué bonito se ve. No es el dibujo principal, pero es parte de una herramienta. Ahora veo así el realismo, ¿no? Pero en algún momento me entusiasmó tanto, eh,
mi chava de 2 brazos que tiene tatuados, uno son puros retratos que yo, incluso hasta por el miedo de su familia, pues es que todos van a ver qué es, o sea, si no se parece vas a ver el cagadón que te van a dar, güey, o sea, y te van a dar un cagadón el resto de tu vida, cabrón. Hasta por cosas como esas, era con miedo, era de no, pues hasta que me sienta seguro. Pero sí llegó un momento en que dije, pero ya me aburrió, güey, y volteé y dije, no, mis pulmones se están secando. Oye, güey, ya no has dibujado lo que estabas haciendo. Ahí están las hojas abandonadas de los flashes en la mitad. Y empecé a entender lo que tú me habías dicho ese día de la expo, ¿no? O sea, el de, sí, pues, ok, sí se ve muy bonito, se ve muy impresionante, requiere de un recurso técnico muy cabrón y de una paciencia muy cabrona, güey, pero creativamente no. Y yo decidí meterme esto por lo creativo, no por la impresión que causas, ¿no? De hecho, yo todavía era hasta fan, independientemente del tatuaje, era más fan del hiperrealismo y del realismo en el arte. Y actualmente, pues me da una hueva cabrona, ¿no? Pero tuve que pasar por el punto de que lo ves impresionante para ver por qué no lo es. Y Exacto. varios tatuadores me decían, porque llegué a ver varios tatuadores en una expo en la de Sammy Ramírez, una vez había varios vatos haciendo realismo súper cabrón, y que decías, güey, pero lo estás haciendo con una facilidad, unos cholotes todos ñeros, pero haciendo un realismo bien bonito, carnal. Y platicando un rato con uno de ellos, o sea, pues, sí, era de, no, pues así me sale, ¿no? Pues así me sale, ¿no? Y yo, bueno, pero, o sea, prácticamente no estás viendo por dónde vas. Y me dijo, no, pues es que la frase es, esto es como ya ves que son como medio cholos, ¿no? Esto es como el color by numbers. Y dice, sí, o sea, es como tus cuentitos Ujú. de colorea por números. Solo tienes que hacer el mapa de puntos ideal y vas a llegar, güey, te va a quedar. Entonces hay gente que lo ha hecho tantas veces que ese mapa de puntos le sale rápido y le sale bien, se ve impresionante, pero yo veo cómo pueden platicar con otras personas mientras están echándose una chela en la expo, mientras están saludando a la banda y se toman una foto y dices, o sea, lo tienes muy logrado. Ok, ya entendí lo del color by numbers. O sea, es un mapa de puntos, no vas a pasar de eso. Pero si a esa misma persona le pides dibujar un búho que tenga que ir exactamente a las mismas cantidades de plumas y cosas, tal vez no lo logre, ¿no? Porque su implicación de trabajo es diferente. Valoro mucho que haya gente que haga ese tipo de realismo y que se encargue de eso, porque nos da perspectivas diferentes a cada uno de trabajo. Pero también me enseñó lo que no quería hacer, ¿no? O sea, a mí me gustan los dibujos toscos, tradicionales. O sea, pues no me encanta el trabajo del Chanok, ¿no? O sea, desde sus primeros pinches diablos que yo veía, decía, sí, güey, a huevo. Pero toda la vida se va a entender, ¿eh? Nada de que ya se me borró, ya se me cayó el color. Oye, y si me lo retocas, ¿no? No, no, la madre, o sea, chido y sólido, ¿no? Y creo que apenas, después de no sé cuántos pinches años, apenas me están quedando sólidos. He tenido la oportunidad en estos días, porque he vuelto a tatuar a mucha banda de aquí del barrio, y me he encontrado con tatuajes que hice hace 15 años, 18 años, o sea, y es una maravilla ver las porquerías que hice, ¿no? Pero que en su momento fueron, primero que nada, lo suficientemente valoradas para que me pagaran por ellas, no me demandaran o no me dieran una madriza, ¿no? Y segundo, para que después de 18 años, con orgullo, me hayan dicho, mira, güey, pero pues hiciste esta, ¿no? Y tú dices, no mames, quedó bien culero. No mames, pero pues te lo hiciste en este momento, güey. Porque hay quien dice, ay, es que ya te quedaban más chidos. Sí, pero tienes que valorar el tiempo en el que aprendí a que me quedara más chido, ¿no? Y, por ejemplo, me ha tocado también en estos, precisamente en este tiempo, como es la misma gente en la que tatué hace años, tatuar a los hijos y neta ya a los nietos de gente que tatué hace 20 años, ¿no? Así me trae de unos morritos, así que dices, no mames, güey, pero está bien chiquito. Yo soy su papá y yo soy su abuelo, cabrón. Aquí en el pinche barrio se empiezan a tatuar a los 10, 12 años, ¿no? O sea, y nadie le hace el pedo por eso, ¿no? Entonces, obviamente es de, prefiero que alguien lo haga bien a que este cabrón se llene de pendejadas, ¿no? Entonces me los trae en su propia familia, ¿no? Pero con esa confianza y es de, oye, güey, pero si yo te tatué a ti hace 18 años y ves el tatuaje que hice hace 18 años y dices, no mames, güey. Y me trajiste a tu hijo, güey. O sea, no tiene jefa eso, cabrón. Simón. Sí, güey, yo creo que es como lo que hablaba hace rato con la persona que hizo la pregunta, que no sé si esté conectado ahorita, güey. Este, de que se convierte en un recurso, ¿no? Incluso el mismo realismo, güey. Por ejemplo, Chano, que he visto unos retratos que hace, pero en alto contraste, con bien poco pepper shading, así bien burdo, pero lo ves a la distancia y no mames, o sea, y eso es muy superior a muchos retratitos que usan grisecitos y detallitos, porque pues eso es así nada más copiar tal cual la foto como está, y como dices, como el color by number, es que te concentras solamente en un área, ¿no? Tienes el retrato, entonces
copias esta área del cuello y no piensas en la cantidad de sombra que tiene en un lado y la cantidad de luz que tiene en el otro lado y Tatúas cómo, por píxeles. sí, güey, es así como este cacho, este cacho, este cacho, este cacho y al final, si te concentraste en copiarlo tal y como está, pues se va a ver Va igual, a güey. salir. Pero el Chanok no. El Chanok agarra así como las áreas de sombra, las áreas de luz, alto contraste, un barrido, nada más para matizar, güey, y nada mames, se ve bien pasado de verga. Y eso lo puede mezclar con tradicional, ¿no? Retrato de una morra con sus pinches diablitos por acá, un tercer ojo que no sé por qué se le ocurrió ponerlo, güey, y mamada y media. Entonces, si conoces diferentes Y una estilos, línea marcada. sí, güey, sí, no mames, güey, ¿no? O evitar la línea, pero no el contraste, o sea, de alguna manera logras el contraste y la definición, ¿no? Pero porque está machacado con un negro bien macizo, no Simón, con una sombrita, sino con un negro bien macizo, aunque no haya esa línea marcada, pero en general esas líneas marcadas, que por ejemplo, tanto en lo que yo tatué como en el retrato que yo llevo en mi cuerpo, dices, ah, bueno, pero sí se desvaneció mucho. Simón. Sí, porque no hay contraste, entonces puedes copiar igualito una foto, pero no tienes un entendimiento del tatuaje como tatuaje, ¿no? Y No se va a conservar así, exacto. y cuando ya tienes un entendimiento del tatuaje como tatuaje y los diferentes estilos que existen, entonces ya puedes fluir libremente y tener una propuesta, ¿no? Y no una propuesta buscando ser único y diferente, sino simplemente con lo que tú te sientes feliz de hacer y que haces feliz al cliente, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el diseño gráfico de constructivista y sobre todo el de propaganda soviética. Pero para hacer eso, el tatuaje necesitas saber algo de realismo, por lo menos, ¿no? Por Ah, ya decir, sé qué dices de la propaganda soviética, ya sé qué sí, así dices. por decir, De por hecho, vi ejemplo, unos como carteles, no sé si tú los hiciste el montaje, de unos López carteles Obrador, que se veían bien, como bien, socialistas, de los años 30. pero de López Obrador. Sí, exactamente. Sí, yo los hice. Pero tú lo hiciste el montaje o ya lo copiaste así. No es dibujo. Ah, órale. Ajá. Sí, o sea, te lo digo porque yo tenía tengo unos libros de expresionismo de alemán, pues que se ve así macizote las líneas y toda la cosa, y dices, ah, mira, pero sí le das el aire que logras que se vea con un tiempo determinado, ¿no? Sí, güey, es que sí me gusta un chingo el cartel de esa época. Me gusta más el estilo soviético, porque sí son diferentes el alemán, el chino, el soviético. El coreano me gusta mucho, el de Corea del Norte también me late un chingo, pero el soviético para mí es el mejor, güey. Entonces, Yo por lo que le veo ejemplo, al soviético es precisamente el solamente 3 colores y nada más. 4 colores máximo, y son muy gráficamente básicos. sí, sí, porque el fin es casi que llegar al subconsciente de la gente, ¿no? Entonces, si pones algo muy elaborado, el cerebro se queda reelaborando la información y ves los detalles, ves esto, ves aquello, y en cambio algo que es muy simple, de hecho es bastante parecido a como el cerebro guarda la información, güey. El cerebro guarda la información en algo muy parecido a capas, bastante parecido. Entonces, el cerebro guarda el concepto de la imagen, por decir una rosa. Entonces, guarda la imagen, la silueta de la rosa e información muy básica, la silueta y el color. Entonces, una silueta y en rojo. Y aparte guardas, bueno, rojo y verde, como espinas. Y aparte guardas conceptos relacionados a la imagen. Por ejemplo, mi mamá. Entonces, por eso las rosas siempre funcionan en el tatuaje, güey. Porque el cerebro tiene una información muy básica relacionada con las rosas. Entonces, cuando tú presentas una rosa, a lo mejor, por ejemplo, en el tatuaje tradicional americano, güey, una rosa de tatuaje tradicional americano y una rosa real son muy distintas. Pero lo que tú le pones enfrente al espectador es muy parecido a la información que su cerebro guardó de la rosa. O sea, la silueta y el color. Una, El día que, el día que hiciste la pregunta de cuál es el tatuaje que más han visto, han repetido, que han tatuado, no sé, algo así, que yo puse rosas, ajá, me di cuenta que el comentario de la gran mayoría no venía en base a cuál es el tatuaje que más se ha visto, que más se ha hecho, sino más bien como del lado del cliché, cuál es el más ajá, fastidioso, ¿no? Porque a ajá. mí me parece que la rosa es el tatuaje más hecho en realidad, matemáticamente. Pero
yo creo que por lo menos al 99.99% de los tatuadores que yo conozco, buenos, malos, amigos o no amigos, lo único a lo que nunca van a decirte que no es a una rosa y una calavera. Simón. Creo que son los dos conceptos que no importa el estilo que hagas, no importa cómo te la quieras llevar, no importa que hasta hagas el pinche kawaii de brillitos, vas a hacer eso. Una rosa y una calavera. Simón. Entonces, el día que hiciste la pregunta, siento que muchas de las personas se enfocaron a contestar en qué es lo más trillado que has visto. Y no, porque me parece que hay dibujos que no importa cuántas veces los repitas, vas a encontrar una nueva manera de dar una nueva estética en un punto, en una línea, en un brillo, en un contraste, ¿no? Sí, Ese es el valor precisamente que le veo a la rosa, porque sigue siendo el símbolo más importante del tatuaje, junto con la calavera. No importa cuántas veces lo hagas, va a haber una nueva manera y se va a seguir viendo bien. Y todas las demás imágenes, o por lo menos la gran mayoría, no van a lograr eso. Va a haber un punto de saturación y cliché que va a hacer que pase una moda. sí, además de que los dos, la rosa y la calavera, son de siluetas y formas muy reconocibles. Entonces se puede experimentar un chingo con esas formas y esas siluetas, ¿no? Le Yo va a cualquier parte de tu cuerpo. a David, al Chamuco, una vez pues platicábamos de tatuajes, ¿no? Y le comentaba ese pedo de ¿qué es lo que constituye a una calavera? Por eso es que las calaveras son tan exitosas, porque es una forma muy reconocible, ¿no? En realidad una calavera es algo tan simple como esto, güey. Y desde ahí ya te va a salir bien. O sea, desde Dos, ahí ya tiene un valor en que dos sabes cuentas. reconocer que es legible. Sí, güey. Entonces yo creo que esa es donde radica el éxito del tatuaje y es muy interesante y muy importante analizarlo porque te das cuenta entonces cuáles son los fundamentos del tatuaje. Y eso lo decía, creo que Ed Hardy, es que hace muchos años que lo leí. Y es curioso, güey, porque la entrevista fue casi un desperdicio, güey. Sí fue de Ed Hardy, ya me acordé. Pero una sola cosa que extraje de esa entrevista fue un comentario que dijo, es que en el tatuaje siempre es muy importante la silueta. Y ya, eso es todo lo técnico que dijo. Todo lo demás se refería como a cosas más para los clientes que Sí. para tatuadores. Entonces, para mí como tatuador esa entrevista pues no me sirvió de mucho, güey. Excepto esa parte, Pero ese solo detalle sí aporta mucho. bien cabrón, Ese güey. solo detalle aporta bien cabrón. Me quedé Yo pensando, pasé, yo pasé años, carnalito, evadiendo las líneas, así de no se puede lograr con el contraste, haciendo líneas muy delgaditas, haciendo líneas muy finitas. Y hasta la fecha sigo viendo mis tatuajes con una pinche línea marcada y se siguen viendo, ¿no? O sea, Simón, se siguen viendo bien. Veo a tatuadores que yo he seguido, aunque no soy fan de sus estilos, pero tatuadores muy tradicionales. Por ejemplo, el otro día estaba viendo unas fotos de Robert Hernández. ¿Ya viste las últimas fotos de Robert Hernández? no, Los güey. últimos tatuajes. Bueno, todos tienen una línea perfectamente marcada, carnal. Ya no existe ese contraste de más oscuro, más claro, con altos grises en medio de 20 grises diferentes. Pero ves el tatuaje y dices, sí, güey, este sí ya no se va a borrar. Sí, ¿Qué porque, caso tenía que pasar las 20 horas haciéndolo si se iba a borrar el tatuaje, ¿no? Y ves los tatuajes, y menciona a Robert Hernández por ser, digamos, de los más famosones, ¿no? Que clásicos hacían, que sabías que todo lo lograba nada más con una Magnum. Y dices, no, güey, ya le pusiste línea, güey. Ya entendiste lo que le pasó. Aún personas como tú, que tienen cantidades de seguidores cabrones para hacer el trabajo igual, les estás aportando algo nuevo en este momento. Tienes la honestidad de decir, de retractarte y decir, no, sí cometí un error, esto es lo correcto ahora, por eso lo estoy haciendo, ¿no? Yo vi en algún momento una entrevista que digo, no hablo inglés, pero por más que le trataba ahí de pescar, en el que prácticamente Guy Atkinson estaba como dándose una disculpa o dando una disculpa, porque en su proceso de experimentación, y mostraba fotos, ¿no? De los famosísimos bioorgánicos de todo el cuerpo sobre piel quemada, que decía, sí, o sea, ahora ya vi lo que le pasó. Si yo hubiera hecho en vez de 20 hoyitos, 5 hoyitos, en vez de 20 puntas, 3 puntas, en este momento se seguiría viendo bien. Y te muestra las fotos de los más famosones de ese tiempo, unos azules en todo el cuerpo, que dices, sí, güey, o sea, tiene textura como de reptil, güey, pero dibujo no se ve. Y, por ejemplo, veo ahora, sigo a un tatuador, aunque ya no dibujo de ese estilo, sigo un tatuador, no sé si topas a Ty McKeown, no. que hace biorgánico. Bueno, son 5 trazos con unas líneas muy gordas y adentro hay textura. Y ves el puto tatuaje y dices, esto no importa que este güey engorde 50 kilos, baje 50 kilos, se meta al gimnasio, se enferme o le pase lo que sea, el tatuaje se va a ver bien bonito toda la vida, ¿no?
con una correcta separación y todo, ¿no? Pero tienes que entender que ese vato debió de haber sido fan de Guy Atkinson, luego cagarla, luego ver que el otro la cagó, pero sobre todo ver que la persona que seguía reconoció que había un error y que había que como que rehacer una parte de ese camino, ¿no? Esa es la parte en la que siento que en este momento hay muy poca honestidad por parte de muchas personas, porque para la foto sale fácil, sale bonito. Y si tú en algún momento que también te tocó ese tiempo, sabías que para la cámara reflex era 36 fotos máximo. Si disparabas 4 o 5 era ya mucho por una foto porque tenías que guardar para la chamba de toda la semana. Cuando se te acababa el puto rollo, era una semana o 4 o 5 días para que te entregaran las fotos y te darías cuenta que no había salido nada, había salido una o habían salido dos. Tú sabes que en este momento cualquier pinche celular de más de 1,500 pesos saca unas fotos pasadas de verga. Entonces, ahora puedes falsear el doble. Entonces, ahora puedes engañar el doble. Claro. Pero a veces ni siquiera son ganas de engañar, ¿no? Yo, por ejemplo, en algún momento, en un estudio en el que estaba, había 3 vatos de esos muy jactanciosos del último teléfono, de última generación, y yo dije, bueno, no traigo un teléfono muy malo, pero no traigo lo último. Vamos a ver qué tanta diferencia. Y con 6 teléfonos retratamos el mismo tatuaje. Y sí, definitivamente el teléfono más caro de todos decías, no mames, güey. O sea, solo falta que ya te lo haya firmado con marca de agua, con enmarcado, que te lo mande por correo, certificado y un beso, güey. O sea, sí lo ves y dices, pero ya no fue mala onda del chavo de decir, ah, no, mira, le voy a falsear para impresionar a la gente. O sea, su teléfono ya le manda la foto así. Entonces, ¿cuál es el valor? El pinche teléfono, digo, el pinche foto que te salía de la reflex, de rollo antiguo, que se veía toda borrosa, con la luz del flashazo y todo, y no entendías nada. O una foto que se falsea sola, ¿no? Sí, exactamente, güey. Que para eso están hechas esas cámaras, precisamente. O sea, no para tatuajes, pero el fabricante las diseñó para que son cámaras para pendejos, ¿no? Sin, Para no lo siempre digo en verte afán, bien. sino a prueba de pendejos. Entonces, que aunque no sepas tomar fotos, la cámara se enfoque bien, te corrija el balance de blancos, el obturador, ya la cámara hace todo y va a tomar una foto artificial, porque no te va a mover el balance de blancos realmente, ni el tiempo del obturador lo va a mover realmente. Más bien va a ser una serie de procesos meramente digitales que va a hacer parecer que Va a ser tomaste parecer, una exacto. buena foto, ¿no? Entonces, yo lo veo mucho en el tatuaje, güey. Por ejemplo, mi iPad trae ahí una función para que se llama punto negro. Yo nunca he visto en ninguna otra editor de fotos ese punto negro, güey. Entonces ahí es donde controlas nada más la cantidad de negro, no la cantidad de complementarios, sino de negro nada más. Entonces, si por decir haces un retrato, güey, y le mueves ahí al Así. punto negro, güey, pues te va a salir un tono negro que en la piel no existe, no puede No va a existir. existir nunca. Y menos en la piel mexicana, güey. Y menos en la piel de Chihuahua. Que aunque la gente, bueno, también se la da, muchos se creen vikingos acá, güey, ¿no? De que son rubios, blancos, altos y de ojos azules. Pues, hay más que en otros lados, pero no quiere decir que todos sean así. O sea, de hecho, la mayoría son más bajitos que tú o que yo. Pero bueno, Sabes que hay un estándar de color de piel. O claro, sea, hay claro. un estándar. Sí, pero a pesar de que sí hay un poco más de gente con la piel más clara, el sol, no mames, güey, está de la verga, güey, de la vil verga. Creo que es la Sí. ciudad con mayor cantidad de radiación solar de todo el país, creo. Este, Se la mata Mexicali. Probablemente sí, no he ido, sí Solo que, Mexicali. entonces, pues la piel, aunque sea blanca o clara, güey, está bien reseca, bien madreada, bien deshidratada, güey. Y dices, por más claros que tenga la piel, güey, el pinche negro nunca se va a ver negro como en las fotos, güey. Y ves las fotos y dices, nah, seas mamón. O sea, puedes engañar a cualquiera, pero otro tatuador no, güey, ¿no? Pero tienes razón, a lo mejor muchas veces no es el tatuador el que se puso a editar su foto, güey. O sea, O sea, sí. O sea, sabes que siempre que va a haber el mala leche que diga, no, mira, yo ya sí estudio un poquito de diseño gráfico, le voy a subir y bajar esto para que hasta voy a corregir una línea, ¿no?
Pero también me encuentro con que, por ejemplo, ese día fue, vamos a disparar 6 teléfonos celulares de diferentes marcas, todos y todos de diferentes gamas y todos de diferente precio. Vamos a ver en realidad qué cambia. Y no, o sea, sí, el que en su momento era el más caro de todos, decías, se ve impresionante, pero de hecho se ve más impresionante que el tatuaje que estamos viendo en vivo. Claro. Yo no había ubicado, pero sí tienes razón. Yo creo que lo que más llega a impresionar es esa saturación de punto negro, que sabes que es gris azul. Ujú. O sea, sabes que no es negro. Exacto. Entonces, ese día no solamente estábamos viendo 6 pantallitas con la misma foto, tenemos el tatuaje abajo. Y fue muy curioso porque, pues, yo vi que nadie le movió nada a su teléfono. No fue que digas, déjale edito. O sea, fue así como sale, ok. Ah, no mames, o sea, esta solita ya le está moviendo muchas cosas. Simón. Pero ya viene así. Simón. Entonces, también a veces tiene que ver que debe de haber un punto intermedio entre lo que le estás mostrando a la gente, porque sí, también he visto unos que les ponen la marca de agua, que les ponen un marco, se ve bonito, hay una cierta edición para que no brille tanto porque tienes mucha vaselina, lo que tú quieras, pero que estés mostrando que lo que está ahí sí es lo que puedes hacer, porque al final de cuentas, hace muchos años la banda se animaba con fotos bien culeras, pero está bien culeras, o sea, borrosas, del brillo, o de la luz, no sabías nada, disparabas la foto a lo pendejo, de hecho disparabas 5 a ver si salía una, ¿no? Ni siquiera tenías expectativa de que salieran las 5, ¿no? Con que saliera una bien, bastaba para tu carpeta, ¿no? Pero si eso le daba una confianza a la gente, era un poco más honesto, porque lo que ahorita sí están mostrando es que si no mames, ya, no sé si ubicas un famosísimo tatuador llamado Brandon Chiesa, que Sí, hace como caricaturitas japonesas que le salen monitos de los monitos en los monitos Simón. con otros monitos y Pikachus por los Pikachus, ¿no? Y dices, está muy mono, güey, pero haces cómics o tatuajes, güey. O sea, eso, no mames, güey. O sea, sería la versión kawaii fresa de un Spawn o algo así, ¿no? Sí, que de esos tatuajes se va a conservar nada más la línea, porque eso sí le mete líneas bien gordas, ¿no? Pero por Pero dentro, yo he visto varios tatuajes de ese en particular y precisamente ocupa muchos rosas, en piel rosa. sí, rosa pastel, ni siquiera un pinche rosa Y rosas brillante. pasteles, o sea, Rosa entonces, pastel. no, o sea, la neta es que lo que se Claro. logra cuando ese tatuaje ya está cicatrizado, supongo que has visto lo del tatu copycat, ¿no? De aquí de Instagram, ¿no? De Y Tattoo por Truth. ahí hay un par de fotos de ese güey ahí, ¿no? Y si lo ves y dices, híjole, güey, de plano. Pero tal vez si tú hubieras mostrado la foto desde el principio borrosa, cicatrizado dijeran, ah, mira qué bonito se ve el pastel del rosa de fondo. Pero como lo que tú mostraste fue una pasadez de verga de pinche cómic súper tecnologizado, pues obviamente tu expectativa real va a ser de, uy, no mames, sí perdió, ¿no? Sí, como pasa con el famoso tatuador de los autos deportivos y los tatuajes de acuarelas carísimos de París. ¿Sí sabes cuánto cuestan los tatuajes de ese tatuador que todos sabemos? Carnal, hubo un debate en uno de los foros estos de la revista del tatuarte y bueno, alguien puso una queja precisamente porque el vato lo bloqueó, no tenía a quien responder, entonces dijo, pues mínimo lo voy a quemar, entonces lo quiso quemar en la revista Mm, Tatuarte y sí, subió la foto del día siguiente. ¿La llegaste a ver? no, la foto no, el comentario Ah, no. bueno, carnalito, tenía los pelos encima y una de las personas le dijo, oye, güey, pero sube una foto de recién hecho, ahí ya traes los pelos. Y dijo, está recién hecho. Como el vato no llegó con los pelos rasurados, como indicaban como manifestaba el formulario de indicaciones que te daban para llegar, ya tienes que llegar rasurado. Entonces, obviamente pusieron el precio, ¿no? Y fue 13,400 pesos. A mí me Que- llama la atención más o menos unos 15 centímetros, pero era como un marinero, que no menos de 20, 15 centímetros, carnal, en un brazo. No, o sea, muchos de sus tatuajes están feos, pero ese sí se pasó de verga, la neta, ¿no? Y estaba el pedo de que, pues, el vato, pues, con toda la honestidad dijo, oye, no me gustó. O sea, 3 días después dijo, no me gustó, güey. O sea, en su momento le pagó y todo. Y el chiste es que le quiso reclamar y lo bloqueó. Entonces, al verse bloqueado y que no sabía ni qué hacer, dijo, no, pues es que, pues, ¿cómo qué hago, no? Entonces, dijo, lo voy a quemar en una revista. Y obviamente había más tatuadores comentando eso que público tatuado. O sea, habemos más tatuadores que hemos hablado sobre esta famosísima persona que en realidad personas que sean sus clientes. Porque todos estamos fascinados no de su trabajo, estamos fascinados de su mercadotecnia. Todos en algún momento, hasta tú, carnal, has estado fascinado de su mercadotecnia. ¿Cómo lograste esto, cabrón? Ah, sí, bueno, sí, todos vimos sus anuncios.
Todos, canalito, no sé cuántos miles de tatuadores seamos, todos los vimos, todos sabemos quién es él, y ninguno se ha tatuado con él. Nadie, Entonces, yo conozco a alguien que lo conozca en persona, güey. no, canalito, yo tengo una galería, creo que ya llevo, voy en la tercera, cuarta foto de tatuajes que yo he tapado de él. Ah, ¿neta? Sí, sí tengo, y de hecho los tengo en fotos, eso los tengo guardados, que yo No. he tapado de él, ¿no? Uno en particular, el que más me llamó la atención y que de hecho tengo la foto accesible, el vato, bueno, la persona que se lo hizo, quería que le quedara como lastimada la piel porque tenía un hermano ciego y quería que los puntitos se sintieran como si fuese braille. Ya. Entonces le dijo que pues, le iba a pasar muy fuerte para que le quedara, ¿no? Pues obviamente pues ni se sentía nada ni nada. Pero fue un tatuaje que tenía, neta, pues ¿cuántos son los puntitos de las letras de braille? O sea, son puntitos. Bueno, era una cosa más o menos de unos 10 centímetros por unos 4 centímetros hacia arriba con sus manchitas así de manchados a lo pendejo. Y había pagado 12,000 pesos por eso. Y lo que más me había llamado la atención no es que estuviese enojado porque el tatuaje hubiera quedado culero. Estaba enojado porque el tatuaje no había quedado marcado. En realidad las manchas feas, y ahí tengo la foto, te la voy a mandar, las manchas feas no le habían parecido tan mal. O sea, en realidad su queja con el vato era que no le había lastimado lo suficiente la piel para que se sintiera el braille, ¿no? Cuando yo tapé eso fue así de, ay, güey, y sí, pues no pude evitar. Yo le tapé ese tatuaje por, creo que 3,000 o 4,000 pesos, ¿no? En 3 o 4 horas. Y me dijo, no, el tatuaje me lo hizo como en 5 horas. Y dices, pero es de este tamaño. Sí, pero es que dijo que así, y se iba. Y regresaba y me decía que así, y otro puntito, y que le volvió a pasar para que se sintiera, ¿no? Y pues no pude evitar, le dije, carnalito, o sea, si no es indiscreción, ¿cuánto te costó? Y me dijo 12,000 pesos. Y de esa sí tengo la foto de luego, carnal. Opa. Bueno, así como ese. Y me han tocado varios, ¿no? Entonces, creo que, incluso a lo que volvía con esto, creo que hasta tú, por más que alucinemos ese tipo de pendejos, dices, órale, güey, qué pinche nivel de mercadotecnia te cargas, güey. O sea, lo que tú lograste no lo logra nadie. Porque sí, su pinche coche deportivo lo pagó con tatuajes culeros, pero lo pagó con tatuajes. No es que diga mi papi me lo compró o algo así. Eso es lo que nos aterra a todos. Simón, O sea, en realidad esto da para coches deportivos de más de 1,000,000 de pesos. Si te pues, sabes mover de la manera adecuada. Simón. Eso es lo aterrador, carnal. Así como decías lo de que, pero es que hay valedores que son buenísimos, se chingan, se disciplinan y no la libran. Lo que decías de, pues, todos conocemos gente así, no la libra porque no saben moverse, no saben hablar y todo. Checa el otro lado. O sea, cuando tu pedo es saberte mover, saber hablar, saber mercadotecnia y contratar personas adecuadas para mover lo suficiente, puedes comprarte a la edad de ese pendejo, que no creo que tenga ni siquiera 30 años, puedes comprarte un coche deportivo de 1,000,000 de pesos. O más, porque no es 1,000,000, o sea, cuestan. Una vez alguien me dijo, es que ese vato tiene coches de 1,000,000 de pesos. Y en algún momento, con otra persona comentando, me dijo, ¿cómo crees, güey? Esos coches cuestan 4. O sea, eso no cuesta 1,000,000 de pesos, cuesta 4, güey. Pero estás hablando de que una persona en la Ciudad de México, o sea, no estás hablando de Canadá, no estás hablando de Vancouver, no estás hablando de Holanda. En la Ciudad de México, una persona puede acumular ese nivel de riqueza a través del mismo oficio que tú realizas. Sí, Y además sí, hacerlo mal, ¿eh? O sea, darte el lujo de hacerlo mal, porque por esa feria mínimo lo haces bien. O sí. sea, por tanto dinero mínimo respondes, ¿no? O sea, ya por, ¿no? O sea, entonces es cuando dices, madres, güey, neta solo va a depender de mercadotecnia, güey. Yo quería ser dibujante. Me voy a morir de hambre si no sé mercadotecnia. Porque veo el nivel de ese cabrón y creo que, aunque muchos no querramos mencionarlo en algún momento, no ocupamos su nombre para no darle publicidad, pero sabemos quién es. Y si algo nos ha enseñado a todos los tatuadores, es la cagada que hemos hecho con respecto al dinero. Con respecto al dinero. Porque imagínate que no le dices a la gente son 13,800, pero sí los acostumbras bien a que son 5,000. ¿Por qué? Porque no es necesario, cabrón. ¿Por qué? Porque es un lujo. ¿Por qué? Porque te va a dar un estatus. ¿Por qué? Porque lo que se te ocurra. Pero lo logró. Y ningún tatuador que yo conozca extranjero, por lo menos conocido, así cercano, o sea, que diga, o sea, pues platicado, sabemos, nos conocemos todo, tiene un coche de esa cantidad de dinero. O sea, ni gente que vive en Francia, ni gente que vive en España, ni gente que vive en otros países, que hay muchas posibilidades mayores, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, algo estamos haciendo mal, pero tal vez algo estamos haciendo bien, porque de todas maneras yo no necesito un coche deportivo de 2 millones o 5 millones de pesos, necesito tiempo para dibujar. Claro. Entonces,
Pero para poder hacer eso necesito solamente un poco de ese público. Ese poco de ese público es al que es un pedo llegar ahora. ¿Por qué? Porque las campañas publicitarias de gente como esta son, carnalito, yo lo compararía neta, neta con la Coca-Cola. No importa que vivas en el último punto del cerro, güey, vas a caminar por un cerro en la pinche punta de la chingada de este país y va a haber una corcholata de Coca-Cola. Y la vas a pisar. Ayer veía en un programa de análisis político alguien que decía ese pedo. La Coca-Cola, la iglesia, el ejército, no hay un rincón del país al que no lleguen. No hayan llegado. Y que hayan dejado acto de presencia. Claro. Sí, güey, sí, sí, sí. Este, pero, pues fíjate que con esta charla se me han aclarado un chingo de puntos que tenía ahí como muy al aire, güey, relacionados con la mercadotecnia, con cómo llevar el oficio del artista y el artesano, Ahora, por fuera. ejemplo, vamos a hacer una pausa en esto. ¿Tú qué ves mejor? Meterte a tomar un tiempo de tu vida que te sirve para ser mejor dibujante, mejor ilustrador o mejor pintor o mejor tatuador y de ese dinero que tú te generas, generar una fuente de empleo para que una persona que estudió para eso porque sabe, aprecia o disfruta las matemáticas, las redes sociales y todo ese tipo de cosas, es mejor pasar ese tiempo y aprenderlo o es mejor dibujar más, generar por eso y pagarle a una persona que se encargue de eso? ¿Tú qué ves mejor? Porque yo la neta sigo viendo aterrador cuando un tatuador me dice mi secretario. Háblalo con mi secretario, ¿no? Mamadas así, ¿no? Mi manager, o tengo, es que la palabra, ¿cómo se llama este? Community manager. Simón, sí, a huevo. ¿Tú Ah, qué ves de una y otra? Creo que este es el punto al que podemos llegar como fin de la charla. ¿Tú qué ves de una y otra? yo, Porque pre- las dos son válidas, yo pero ¿cuál quieres preferiría, invertirle? yo preferiría aprenderlo yo. Sé que me va a implicar tiempo, tanto de aprenderlo y como de llevarlo a cabo, pero yo creo que también lo pienso porque, así como lo manifestaste hace rato, güey, porque no necesito mucho dinero. O sea, sí necesito una cierta cantidad de dinero para cubrir mis gastos y los de mi familia, pero no para comprarme un auto deportivo, güey. No, no, no. Vamos a plantearlo así. Si pasando una pandemia como esta, si volviendo a una nueva normalidad, lo que te decía, llega un momento en que así como los de entrega dicen, yo ya no quiero pagar renta, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer aquello, llega un momento en el que nadie va a volver a ver tu carpeta de fotos y tú como tatuador ya no puedes hablar con nadie. Solo tienes dos opciones. ¿Aprendes o pagas? Porque vamos para esa, carnal. Mm, no sé, yo creo que yo. En una creces como persona y en otra apoyas la vida de otra persona que estudió para eso y que quiere complementar una vida en un medio diferente. Es que, ¿sabes qué? La poca experiencia que he tenido de que alguien más maneje, nunca nadie más ha manejado mis redes, pero sí Ah, ok. pero sí ha habido gente que maneja las redes del estudio, de Omuro, de repente, poco más, poco Ajá. menos. Y siempre es un pedo, güey. Porque a lo mejor ellos hacen bien su jale. O sea, están llegando más gente, están teniendo más flujo, hacen su jale. Ajá. Pero el pedo ya al conjugarlo con el trabajo, los aspectos artísticos, ahí es donde vale verga, güey. Porque ya me están pasando a gente que no le interesa mi trabajo, que Sí. busca un tatuador genérico, güey. Gente que busca una copia. Entonces es donde, puta, sí, güey, tengo más flujo de gente, pero ninguna de esas personas me interesa tatuarlas, güey. Bueno, pero también, por ejemplo, dentro de mi experiencia, la última persona con la que me tocó tratar precisamente en Evolution, antes de salirme, que cuando ya había una persona en el mostrador, pero otra encargada de redes sociales y todas esas cosas, o sea, de repente me encontré con una cantidad de trabajo que yo no podía asimilar. Así de sencillo. O sea, la morra no solamente estaba cabrona, sí estaba muy cabrona en su trabajo. Y lo hacía con un orgullo y con un gusto que hasta te sentías parte así de un verdadero team, un equipo, ¿no? Y me pareció muy chido. Pero llegó un punto en el que dije, yo no puedo absorber esa cantidad de trabajo, güey. Así de sencillo. O sea, honestamente yo no puedo, ¿no? Yo veía hasta hace 2 o 3 años que había tatuadores como, por ejemplo, Lalo Silva, ¿no? Que sus citas eran dentro de un año. Y decías, órale, ni siquiera sé qué voy a hacer en 3 meses, güey. O sea, tienes que pensar muy, muy cabronamente en ciertos aspectos para saber que vas a sacar una cita después de un año, ¿no? Eso, por ejemplo, obviamente ya no existe ahorita. Ni con tatuadores que tenían agendas muy llenas, ya no existe.
pero también vuelve a dar un trabajo con un flujo diferente que te quita un peso. Yo la vez que en algún estudio he trabajado con una agenda llena más grande, una vez tuve 4 meses llenos. 4 meses en los que ya sabía qué iba a hacer este día, este día, este día, este día. Durante 4 meses. Te entusiasma mucho, te sientes muy bien, pero también es una sobresaturación de información, carnal. Porque Sí, si te apasiona tu trabajo, sabes que ya estás pensando en el diseño de uno, pero revolviste con el del otro, con el del otro, con el otro, porque te entusiasmó el del otro. El otro no te entusiasmó tanto, pero el del otro sí. Y para mí, la neta, si algo aprendí es que no quiero tatuar diario. yo eso lo Prefiero, aprendí. prefiero tatuar un poco menos, que se valore más esa sola pieza, pero prefiero saber que me tomé un día en dibujarlo yo, a hacer todo lo que tenga que hacer para aterrizarlo, y al día siguiente me siento con una seguridad diferente que cuando pasé un molde con un trazo que yo no hice. O sea, hay una inseguridad diferente, ¿no? Y creo que la mejor manera de sentirte cómodo y te salga bien es precisamente hacer tus trazos. Yo veo, no sé si tú llegas a ocupar esas máquinas o en Omuro las ocupen, ¿no? En toda mi vida nada más una vez se me ocurrió hacer un tatuaje con las maquinitas esas que sale el Ah, stencil hecho. ajá. Esas madres, sí. Y, o sea, digo, chido, salió bien el tatuaje, todo estuvo bien y todo, pero sí recuerdo dos cosas muy básicas. Uno, estuvo bien tenso. ¿Por qué? Porque yo jamás había hecho ese trazo antes y yo siempre me he acostumbrado a que cuando estás pasando tu stencil con el lápiz tranquilamente o con la pluma sobre el papel lectográfico, estás haciendo un pequeño ejercicio, un pequeño experimento, un pequeño estar seguro de por dónde van los trazos, ¿no? Sí, hasta un repaso, ¿no? Un repaso general, así como tu último antes de que entres al examen, ¿no? O sea, una última pasadita. Pero cuando te pasan las líneas así, sí me acuerdo que dices, ya que acabé el tatuaje, yo juraba que la había cagado en 2 o 3 líneas, ¿no? O sea, 2 o 3, no una, 2 o 3. Juraba que la había cagado hasta que le limpias al final y dices, pues venga lo que sea. Si algo me quedó claro, es que quiero ocupar esas máquinas. Entonces también Sí, eso. lo veo como cuando me decías tú lo de la soldada de agujas, que yo todavía insistí en soldar mis agujas y tú me decías, no, güey, porque te va a dar un día más para dibujar. Y yo fue así, pues, hasta la primera vez que compré ya mis primeras cajas armadas todavía de las varillas esas viejitas. Decías, madres, güey, o sea, es un día completo, o sea, completo un día para hacer otra cosa. Ahora te quitaste ya ese día completo para esterilizar y lavar. No mames, son 2 días completos para dibujar. Pero entonces significa que no vas a tatuar 5 días, vas a tatuar 3. Porque uno lo ocupabas para soldar y otro para esterilizar, güey. Claro. Entonces, ¿por qué no vuelves a repetir eso? Y lo que te tardabas en esterilizar y lo que te tardabas en soldar, te ocupas en dibujar. Entonces, dibujas todo un día, ya que lo repetiste muchas veces, lo haces. Y aún así haces tu stencil. O sea, das un último repaso, ¿no? Y yo, por ejemplo, veo sobre todo a la banda que hace estas cosas muy complejas como de geometría con muchos mandalas de puntitos. Y yo los veo así que dices, no, güey, pues persínate, carnal, porque, o sea, nunca lo has hecho, nunca lo has, o sea, trazado antes. O sea, vas a llegar directo a hacerlo, ¿no? Tal vez mi ejercicio de trabajo nunca fue así. Yo lo veo como, no, pues, facilísimo la puedes cagar. Pero facilísimo la puedes cagar. En cosas que son de geometrías perfectas, con patrones perfectos y cosas así, ¿no? Y sí sigo a personas que, aunque a mí no me gusta mucho su estilo, lo ves y dices, güey, está impresionante desde cuando pasas el pinche molde, güey. Pasan unos esténciles de 4 hojas, pegadas milimétricamente, que salieron de puras máquinas, ¿no? Entonces, hay puntos en los que también esa cierta comodidad no solamente es comodidad, porque comodidad es que salga del stencil, güey. Digo, de la máquina, ¿no? Simón. O sea, si ya no te tomas otra media hora en hacer tu pinche molde, ¿no? Pero al final de cuentas, ese güey lo va a traer toda la vida. O sea, ¿qué te cuesta darle otra vuelta? Sí, sí, exactamente. Y que, y sobre todo que pues estás cobrando el jale, güey, ¿no? O sea, ahí es la tranza de Exactamente. que llegamos ya a un pedo de avaricia bien cabrona, güey. Porque si De, todos tus moldes salen de ahí, ¿cuántos tatuajes puedes hacer en un día? Un chingo. sí, güey. Sí, lo he visto mucho, mucho, güey. Y ya veo ese pedo de ambición bien cabrón, güey. De, es que hacer el stencil me toma media hora y si hago 2 stenciles es 1 hora, pero si lo hago en la termocopiadora, puedo hacer Ya ahorré 2 horas. puedo hacer otra chacharita en el día y todo el dinero de Y es más feria. güey, ¿no? Pero,
el tatuador, el tatuador que es feliz por ser tatuador como que se va acabando ya, ¿no? El tatuador que es feliz por ser tatuador famoso, el tatuador que es feliz por ser un tatuador adinerado, güey. Un tatuador reconocido, güey. Pero ya por el mero hecho de tatuar, por ejemplo, Kate Hillenbrand en una entrevista decía ese pedo de que ella ve ahora, y es una entrevista de hace unos 4 o 5 años, y decía, es que ahora veo que los tatuadores se la pasan publicando, tengo libre el martes, tengo libre mañana, estoy libre al rato, ¿no? Tengo 2 horas libres, y llenan la agenda, quieren tatuar, 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 y dice, y pues denle calmados, la cosa nunca ha sido así, ¿no? O sea, es importante, de hecho, tener tus ratos libres. Y yo ahora lo veo, güey, porque yo también he caído en eso, ¿no? Que no solamente hay que tener horas libres, porque Kate Hillenbrand decía, en un estudio tomo siempre hay algo que hacer. Ordenar tus tintas, limpiar Sí. tu lugar, desechar tus agujas, terminar un diseño, avanzarle un diseño, hacer un estudio de rosas, si quieres, lo que se te ocurra, güey. Siempre hay algo que hacer en un estudio de tatuajes, decía Kate Hillenbrand. Y yo ahora lo veo que aparte que hay cosas que hacer, yo creo que incluso hay que dejar días, no solo tiempos vacíos, sino días, no me refiero a un día, incluso tomarte 4 o 5 días de no tatuar, hasta para reflexionar sobre qué es lo que has estado haciendo últimamente, refrescar la mente, alejarte del tatuaje, güey, hasta volver a valorar el, el sentimiento de tatuar, güey, ¿no? Si lo haces todos los Pues días, tal todos los vez días, todos los días. yo creo que ese mismo espacio de días a veces uno mismo se lo tiene que dar para analizar la foto del tatuaje que hiciste. Porque no importa que el cliente te haya dicho que le gustó, no importa que te hayan pagado bien, no importa que en ese momento hayas dicho cumplí con la expectativa. Una semana después no te va a gustar. Le vas a encontrar puntos, le vas a encontrar un detalle, le vas a encontrar una carencia. Me faltó, le pude, ese tipo de cosas son las que en realidad me parece que pueden dar ese, o sea, como esa pauta, ¿no? Claro. Oye, se va a acabar el tiempo otra vez, ¿te parece? Sí, Canalito, ahí me dices si luego otro día le damos. no, te iba a decir, si quieres, hacemos la pausa obligatoria y volvemos a un bloque a ver si ya hay muy poca gente conectada, pero a ver si alguien Pero tiene, canalito, para cerrar. pues sobre todo si alguien tiene comentarios que hacer, preguntas que hacer, estaría chingón, ¿no? Siempre trato de tomarme un tiempo para contestar a los comentarios. Entonces, Va que va. vamos a darle unos minutitos después de la pausa para ver si alguien quiere comentar o tiene preguntas. Y ya si no hay, porque suele suceder que no hay, pues ya nos vamos bueno, yo voy a ir a pintar. Todavía tengo que pintar. Ok, canalito, entonces Voy te a veo ahorita. descansar. ¿Va? Chido, en un Venga, minutito nos conectamos de nuevo. chingón.